Hola a todos, aquí Paola Rodríguez, súper emocionada en este nuevo episodio de Arte y Parte, porque hoy tengo una invitada que nos va a hablar de aquellas cosas que muchos tenemos así como un poquito en silencio, como escondidas, como que algún día vamos a explorar un poco más sobre esto. Otros hemos tenido un despertar, otros estamos en ese camino de explorar más, de aprender más, de conectarnos más, y por eso me emociona muchísimo esta conversación que vamos a tener hoy las dos, porque vamos a hablar tanto de su recorrido como del mío. Y bueno, la verdad, antes de que empezáramos a grabar, estábamos diciendo lo que vaya fluyendo, porque justamente de eso se trata, de conectar con la espiritualidad más allá de la religión, de conectar con esa divinidad, de conectar con aquello que sabemos que existe, pero a veces decimos, ¿y cómo hacemos para que aquí en la tierra, o sea, cómo tenemos ese hilo que nos conecta el cielo con la tierra? ¿Cómo hacemos para manifestar, para experimentar los milagros? Y bueno, muchas cosas hermosas que tienen que ver con todo este tema de la espiritualidad. Así que Diana Camacho está hoy aquí con nosotros en este episodio. Diana, Dianiluz en redes, bienvenida. Yo feliz de tenerte aquí en esta conversación hoy. Ay, muchísimas gracias. Yo también estoy encantada de poder hablar de este tema que para mí es como es muchas cosas, significa muchas cosas para mí. Encantada de que podamos conectar en este espacio, de que podamos hablar y llevarle como toda esta información, resolver dudas a todas esas personas que están como sintiendo esta necesidad pues de conectar con la divinidad, con la espiritualidad, con sus dones, etc. Conectar con los dones. Sí, y mira que a veces pensamos como que son cosas separadas, ¿no? O sea, yo tengo mi carrera, yo tengo aquí esto ya organizado y algún día exploraré eso, o de pronto siento que tengo cierta conexión, pero me da miedo porque no puedo mezclar las cosas, o me da miedo porque o me dedico a lo uno o me dedico a lo otro. Y ambas hemos tenido como algo de eso, ¿no? Que teníamos nuestra carrera o nuestro enfoque y de pronto, uf, como que de las mismas experiencias de la vida, pues terminamos fue ayudando a muchas personas desde lo que nosotras mismas estamos viviendo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues te voy a contar un poquito de mí, de lo que me trajo pues a este lugar. Digamos que mi mamá es angeóloga y yo desde muy pequeña estaba como muy metida en todo este tema espiritual, de los ángeles, del crecimiento personal. Mi familia siempre ha estado como muy interesada en ir a temas de crecimiento personal, a entender muchas cosas, reprogramar su mente, todo el tema de la manifestación. Entonces desde muy chiquita he tenido como muchos conceptos, ¿no? Pero obviamente uno dentro de la lógica de la sociedad te dicen, no, pues es que debes hacer X, Y, Z, ¿no? Y yo tenía un sueño, mi sueño era ser presentadora, periodista, entonces yo como que dejé todo eso a un lado y me concentré mucho en hacer lo que yo quería hacer en mi vida en ese momento, que era ser periodista y trabajar en medios de comunicación y demás, y lo Ujú. hice, duré más de 10 años trabajando en medios de comunicación y haciendo todo lo que soñé. Un día llegué a el trabajo en el que siempre había querido estar y digamos que la crisis empezó un poco porque mi vida empezó a cambiar. Tuve un momento en el que desbaraté toda mi vida y la tuve que volver a armar porque todo lo que yo había pensado de mí ya no era. Entonces me fui a vivir con quien era mi pareja de ese momento, la relación se acabó, yo sentía que no tenía propósito, que no tenía objetivos, el dinero no me fluía de la misma manera que antes, como que sentía que, no sé, como que todo estaba perfecto, todo estaba bien, pero en el fondo como que había algo que no estaba conectando del todo, ¿no? Ujú. Y desbaraté toda mi vida, la volví a armar y en esa lógica yo estaba en ese trabajo que era para muchos el trabajo que todo el mundo quisiera tener, me pagaban bien, estaba en una posición en la que pues digamos que en una redacción las fuentes que son más respetadas son las judiciales y las políticas por el grueso de los temas que se manejan y yo era la titular en el horario prime de las altas cortes entonces El era como sueño, el el sueño. sueño. Y llego yo un día y yo digo, no, ya. O sea, yo no sé qué pasa, no entiendo por qué, no sé cómo explicarlo, pero me siento tan infeliz. Y así fue que renuncié. Busqué al director de ese medio de comunicación y le dije, mira, me siento tan infeliz y tan frustrada, estoy en el lugar en el que siempre quise estar, pero no puedo.
Ujú. renuncié y después la vida me llevó también a otro trabajo y bueno, en fin, el cuento es que desbaraté todo, lo volví a armar y lo único que quedaba era mi trabajo. En esa, como en ese proceso hubo un gran camino de autorreconocimiento, de entender quién era yo, en mis claros, en mis oscuros, mis heridas, en los temas de infancia, todo, desbaratarme y volverme a armar. Y eso me llevó finalmente en este autoconocimiento, a entender que yo tenía dones y entender que yo lo único que había hecho era tratar como de bloquear todo eso porque siempre pensé yo no, mi mamá es la angeóloga, mi mamá es la que está metida en eso, yo no, yo soy la periodista, pero Ujú. yo sí tenía, siempre había sido muy sensible a las energías, ver películas de terror para mí era todo un calvario, yo no veo películas de terror toda Las la vida, no he vives. podido ¿Cómo se verlo. las vives? Sí, no, no, es impresionante y conectar en un momento cuando yo tenía como 8 años, yo entendí, en ese momento no sabíamos qué pasaba. Yo veía cosas. Y yo no entendía, gritaba, era terrible. Mi mamá todavía no estaba metida como en todo este tema de Los Ángeles, entonces tampoco entendía, todos estábamos muy perdidos y yo creí durante muchos años de mi vida que lo que veía era como cosas de oscuridad. Y Ujú, hasta hace poco entendí que lo que veía era espíritus, ujú. pero pues obviamente el miedo me bloqueó completamente. Y digamos que ya lo que termina pasando es que lo único que quedaba era mi trabajo, de todo eso que había desbaratado. Yo estoy trabajando el último trabajo en el Congreso de la República y ahí yo digo, tengo que renunciar porque ya siento que este no es mi lugar, porque eso no conecta con lo que yo soy, porque esa energía es densa y me drena todo el tiempo y empiezo a decir, ok, entonces si yo no quiero hacer esto, ¿qué voy a hacer? Me pongo a hacer asesorías de comunicación estratégica y yo me va súper bien, pero empiezo otra vez a sentir como esa carga y yo digo, ok, si lo que siempre quise fue ser independiente y dar asesorías y estoy en esto y todavía me siento mal, entonces, ¿qué es? No, que es que de pronto sigo metida en el tema político y judicial. Ok, me, me buscó un restaurante para hacer una estrategia de comunicaciones y yo termino trabajando con el restaurante y yo digo, ok, ya, me salí de las comunicaciones desde lo político y lo judicial, que es tan denso, me voy a meter en algo que es mucho más tranqui, más chévere, que es como apoyar que las empresas crezcan, etcétera, eso es interesante. Y igual, me levanto a hacer un comunicado un día y yo digo, no, si yo voy a estar así el resto de mi vida, yo me quiero pegar un tiro, o sea, me quiero botar por el balcón porque yo no quiero seguir sintiéndome de esta manera. Y ahí entiendo que lo que tenía era una crisis con este oficio y que había un don, como un propósito que me había llamado desde hace muchos años en mi vida y que en el fondo era la razón por la cual yo había estudiado comunicaciones, ¿no? Que era esto de servirle a los demás, Ujú. pero como que a través de mi carrera no había conectado del todo con ese resultado que quería como del propósito, ¿no? De mi objetivo en la vida. Sí. Y ya literal fue una decisión de un día. O sea, yo un día me levanté y dije, no quiero hacer más esto, ya no puedo más. Ok, ¿qué voy a hacer? Yo quiero ayudarle a la gente. Yo no sabía cómo, no sabía qué hacer, no tenía ni idea, ni idea. Simplemente dije, voy a ayudarle a la gente. Al día siguiente me reúno con mi familia y les digo, renuncié a las comunicaciones del periodismo y me dicen, ok, ¿y entonces qué vas a hacer? Y yo, ayudarle a la gente. No sé, ayudarle a la gente. Mi mamá me dice, pues venga y haga unas limpiezas de energía conmigo. Voy, me enseño un par de cosas y lo que termina pasando es que yo hago un video para las redes sociales en el que digo, vean, renuncié a las comunicaciones del periodismo, ahora me voy a dedicar a esto otro. Y empieza a escribirme la gente, a decirme, oye, yo quiero una limpieza contigo, oye, mira, yo quiero, no sé, o sea, la vida se acomoda, la vida y digamos que todo se acomoda y claro, hay un fondo muy desde la divinidad que más adelante te contaré, les contaré, pero toda la vida termina acomodándose cuando uno se elige y uno se escucha y uno le da prioridad a lo que uno es, ¿no? Uno tiene mucho miedo a eso, a conectar con lo que uno es porque representa renunciar a lo que se supone que es esta estabilidad y este piso en tu vida. Pero siempre la vida se acomoda, siempre. El dinero es una energía, así que fluye siempre cuando tú estás en el lugar correcto y tomando las decisiones correctas para ti. Básicamente ese es el resumen ejecutivo. Y tiene muchísima carnecita para sacar de allí, extraerle, porque es cuando tú decías eso, cuando te eliges. Y yo hablaba con alguien y siempre lo he dicho y lo he visto, o sea, así lo catalogué en mi propia vida y es, yo cuando renuncié a mi trabajo lo hice por amor propio. O sea, lo Lindo. disfracé un poquito en que, bueno, que mis hijos, que es que quiero estar más tiempo con ellos. Y sí, era gran parte eso, pero en el fondo
fue tener ese momento con esa niña de 7, 8 años que soñaba con mil cosas y yo, fue como tener un momento de realidad con ella y que ella dijera, oye, pero ¿y qué pasó? O sea, ya tienes 30 años o lo que sea y qué pasó con todo lo que en algún momento querías hacer. Entonces fue y este momento, como esta conversación interna la tuve sentada en mi escritorio, en el trabajo también súper soñado, en todas las condiciones y fue como el codazo, ¿no? Como, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Entonces dije, no, tengo que renunciar. O sea, te estaba escuchando y estaba diciendo, así, tomar decisiones en el momento de, no puedo más, no lo puedo postergar más, aunque sí lo postergué, porque dije, bueno, de pronto el otro año y justo un ascenso, como que siempre había algo que se convierte en excusas porque dices, es que esta es mi carrera, es que yo ya tengo este título, yo ya tengo esta identidad, yo ya, para eso fui a la universidad, bueno, muchos argumentos que yo creo que salimos con ellos para postergar lo que sabemos que tenemos que hacer, que debemos hacer. Y es como que te arrinconan, ¿no? O sea, estás en un trabajo, luego en el otro, luego en el otro, pero al final es, no, no es por ahí. Y lo dijiste de una manera muy linda, te eliges y eliges lo que sabes que es ese don y para servir a la gente de ahí empieza, ¿no? El servir a los demás. ¿Cómo? Ni idea, pero sí, el servir a los demás. Yo también pensaba igual, yo decía, yo quiero es ayudar a la gente, yo le decía a mi jefa, yo quiero es hacer o sea, generar un impacto mayor a solamente aquí la oficina. Ahora, yo creo que si impactas a una persona, impactas a muchos, o sea, ya con eso es suficiente. Totalmente, Si totalmente. impacto, si yo puedo hacer diferencia en tu vida en esta conversación que tenemos o en dos personas, ya con eso se cumplió porque se genera como ese efecto dominó, ¿no? Ya luego tú se lo llevas a tu familia y así, ¿no? Pero pues en ese momento yo Totalmente. pensaba era en algo como grande, como yo quiero impactar a muchas personas, yo quiero más visibilidad y obviamente el miedo estaba alto, al alto nivel. Y entonces luego se empiezan a despertar estas cosas, también estos dones, por decirlo así, pero muchas veces no lo vemos como dones, sino, es algo normal, ¿no? Es algo que a mí me gusta. ¿Y cómo fue en ese momento de tú aceptar esa nueva identidad? Porque ya no eres la periodista, ya no eres la que estás aquí como en este rubro, sino que de pronto pasas a algo que es el otro extremo, o sea, la energía más liviana, más ligera, más... Porque si bien puedes estar sirviendo a las personas de diferentes formas, esto es como el polo opuesto. ¿Cómo Sí, fue ese total. proceso interno tuyo de, bueno, ya no soy esto, ahora soy esto, y está bien? Total, y sobre todo por la lógica en la que avanzó mi carrera, ¿no? Porque yo siempre estuve muy en la televisión y obviamente los periodistas de televisión hay mucho ego, ¿no? Ujú. Y toda esta dinámica, además de los medios de comunicación y el periodismo, que siempre tienes que sacar noticias y noticias y chivas y demás, y si no lo haces, entonces hoy sacaste una muy buena historia, entonces eres lo mejor que puede pasar, pero mañana no tuviste tema, entonces eres nada, o sea, no sirve de nada. Entonces todo El el tiempo mismo estás con resultado. esta, O sea, tú eres claro, todo el tiempo resultado. estás en esta carrera contigo mismo, con los demás y con esta necesidad de ser suficiente, ¿no? Mm. Que es bien compleja, eh, pero termina, digamos que lo que termina pasando en ese momento es como una reprogramación de muchas cosas, porque me di cuenta que en mi cabeza estaba la idea de que yo debía estudiar psicología para ayudarle a la gente desde este lugar. Y entonces yo dije, no, tengo que esperar 5 años hasta que acabe mi carrera para poder ayudar. Y en ese momento, mira, a mí me ha pasado una cosa y es que siempre, pero siempre que yo necesito algo, llegan las personas indicadas y terminamos haciendo match y me ayudan y es como una cosa de, es hermoso, siempre. Entonces, en ese momento conocí a un coach que es muy amigo mío, muy un gran amigo mío, y me dice él, yo creo que tú lo que estás necesitando es como entender información. Si quieres, yo te ayudo. Y yo le dije, hagamos un intercambio, o sea, ayúdame con esto, enséñame un poquito del coaching, porque yo no entendía mucho Ujú. de qué se trataba, ¿no? Por mi lado siempre estuvo más desde la psicología, yo en la universidad estudié muchas materias de psicología, sé mucho de psicología, pero no soy psicóloga porque no pude estudiar y lo quise, pero no pude estudiar psicología. Entonces, para mí todo era desde ahí, era el único lugar.
Y entonces él se sienta conmigo, me explica un par de cosas, me enseña cosas del coaching, me hace sesiones a mí para yo poder entender y conectar con el asunto y saber dónde estaba como el cortocircuito. Y me doy cuenta que mi bloqueo estaba en eso, en creer que yo debía estudiar 5 años para poderle ayudar a la gente y que debía ser desde ese lugar de la psicología. Y entonces, cuando yo entiendo eso, justo llegan unas chicas que terminan, que tienen una mentoría, y entonces ellas me dicen, mira, tienes la posibilidad de certificarte, te enseñamos cómo funciona esto, no sé qué más, y claro, yo me meto en ese mundo, empiezo a entender lo que es el coaching, empiezo a aprender, y yo digo, pues, pucha, o sea, esto es una cosa poderosísima porque para mí es poder integrar las dos cosas, ¿no? Es decir, lo Claro. que yo ya sé de psicología y cómo ir hacia atrás, porque la psicología va mucho hacia atrás, ¿no? Cómo Ujú. entender los traumas, etcétera, el niño herido, bla, 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 y cómo cojo todo esto para llevar a la gente Hacia hacia atrás. adelante, ¿no? Hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer con esto hoy? Es que es el presente, es lo que tienes aquí. Que yo creo que tú esto sí lo sabes de pe a pa, pues lo manejas. Claro, los coaches vemos hacia adelante y es bueno, con lo que tienes, ¿para dónde vamos? ¿Qué puedes crear con esto? Aunque sí es Exactamente, y eso, importante el sanar, ¿no? Y el entender el pasado para total, entonces poder. total, eso fue lo que a mí me hizo todo el sentido. Yo dije, claro, es que eso es lo que le falta porque yo lo viví. Es decir, yo hice un proceso psicológico, hice un proceso como de ir atrás mucho tiempo en el que desbaraté todo y llegué a un punto en el que ya no sabía qué hacer con esta nueva versión de mí. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Y ahí llegó el coaching a mi vida y me sacó hacia adelante. Es como, ya, ok, eso es lo que tienes, vamos hacia adelante. Y lo que terminó pasando ahí es como, en realidad, la vida. O sea, yo empecé a hacer sesiones, la gente llegaba, confiaba en mí en lo de las limpiezas de energía y era lo que hacía mucho, fue mucho desde la intuición, porque mi mamá me enseñó una cosa, pero yo terminé haciendo mi propia sesión a mi manera, incorporando cositas, entendiendo cositas, yo no sé, a veces es, y yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto nos pasa, como que a uno le llega la información, le llegan los mensajes, le llega todo. Entonces a mí como que me llegó esa lógica de cómo debía Pues estructurar. de ahí viene es que es un don, que no es algo que te estás inventando y es lo que te hace única en tu manera de operar y en tu manera de servir a los demás, porque en Total. algún punto estabas, era como relacionando a la identidad de tu mamá misma, ¿no? Como es que ella es la que sabe, ella es la que tiene, ella es la angeóloga, ella es, y te estabas como poniendo como a la sombra de, pero luego te diste cuenta, es lo que estoy escuchando de lo que me estás compartiendo. Y Aquí mira que fue abajo. poderosísimo, poderosísimo porque pude, primero, esta decisión de dedicarme a hacer esto me permitió estar desde otro lugar con mi mamá también, desde mucha admiración, desde mucho reconocimiento a toda su sabiduría, pero también permitirme hacerlo a mi manera y Ujú. entender que ella hace sus cosas y yo hago las mías y son cosas distintas, porque entre otras esto es muy importante para todas las personas que están viendo y que sienten que de pronto pueden tener un tono conectar con esto, y es que no todos los dones son iguales. Entonces nosotros a veces cuando vamos a todo este mundo holístico, entonces empezamos a compararnos, no, pero es que yo hago esto, pero esto no sé qué, y esta persona tal. No, 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 es que es un camino individual. Así como todos somos seres humanos individuales, es un camino individual y los dones son diferentes para todos, así hagamos cosas similares, cada quien. Incluso hay una persona que me certificó como Reiki Angelical, que me certificó de Reiki Angelical para hacer Reiki Angelical, y decía ella, muy sabia, decía ella, es que incluso teniendo varios canalizadores en el mismo espacio no canalizan los mismos mensajes, porque es Total. distinto. Ujú. Entonces, y eso ya, eso es un tema bien interesante, ¿no? Que uno puede, podemos ir ahí desarrollando un poquito más del tema en términos de entender, ¿no? Cómo uno empieza a conectar con uno mismo y con sus dones, pero para acabarte la historia resumido, así empezó y por ahí como a los 2 meses, llega una persona que yo conocía, habíamos trabajado juntos en la Secretaría de Gobierno, Bogotá, y él me dice, oye, quiero una sesión contigo. Yo le dije, dale, lo recibo en mi casa y me dice, mira, yo vengo acá porque a mí me mandaron. Y yo, ¿qué? Me dice, tú le pediste algo a los maestros ascendidos y al arcángel Miguel y ellos vienen a entregar. Vengo a enseñarte esto, otro, y desde ahí hago sanación a través de la canalización con arcángeles y canalizo los mensajes de los maestros ascendidos. Y él se convirtió en mi mentor. Entonces, ahí, Todo pues, se va acomodando, todo se va acomodando y eso es muy realmente, cierto de que puedes tener varias personas en una sola sesión y cada quien percibe algo diferente, ve algo diferente, siente algo diferente.
y eso es lo que lo hace mucho más bonito, que se complementa incluso, no es desde la competencia, sino es desde cómo se puede entonces en un conjunto ayudar a una persona. Yo creo mucho en eso justamente porque yo no soy psicóloga, ni quiero como ir a pisarle las mangueras al psicólogo para nada, pero entonces yo sí me dedico al coaching y lo que tú dices es muy cierto, es bueno, cada quien como en su espacio, en su don, en lo que más, en lo que mejor puede ayudar a las personas. Y si una persona necesita de dos, tres o cuatro o cinco, pues para su momento, para lo que esté viviendo, pues bienvenido sea, ¿no? Y que esa persona esté abierta también a recibir y esté abierta y dispuesta a que lo ayuden, a que si llega un mensaje, que crea en eso también, ¿no? Ujú. Porque muchas veces, volviendo al título de que nos quedamos como en la religión y en esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, y nos cerramos a las posibilidades, nos cerramos incluso a, a nosotros mismos descubrir que tenemos esa conexión con la divinidad directa y no necesitamos a nadie más. Bien, sí puede haber un canal, pero que nosotros también podemos de alguna forma tener esa comunicación directa. No necesitamos intermediarios. Y eso que dices es hermoso, porque es que la gente cree y lamentablemente hay personas que de una u otra manera se meten a este mundo también en el que lo que necesitan es, obviamente, personas que no están bien intencionadas, que lo que quieren es como generar esta dependencia de Sí. las personas hacia uno y eso no debe ser de esa manera, porque es que tú estás haciendo es una guía. Yo a la gente en mis procesos, a mis consultantes, lo que les digo es, vea, hagamos un proceso y ojalá que usted no me vuelva a buscar nunca para esto otra vez, nunca, Eso me hace porque sentir totalmente exitosa, que funcionó. claro, porque es que el que necesita conocerse y saber cómo gestionarse y saber qué hacer consigo mismo eres tú. Si tú vas a tener que cada vez que tienes una situación en tu vida buscarme a mí o encontrar respuestas a través de que te digan los ángeles y los arcángeles y los maestros ascendidos y todo el mundo, pues entonces te estás desempoderando todo el tiempo, porque es que no estás viéndote. Uno siempre debe primero saber uno qué es lo que quiere y para dónde, tener esta relación con uno mismo y ya después, si tú necesitas una guía, obviamente los ángeles, los seres de luz, como todo el espectro de la divinidad está ahí para acompañarte en ese proceso, ¿no? Pero esto es un proceso de co-creación y es lo que yo le digo a la gente con los mensajes que yo canalizo y con el tema del tarot. Yo tengo amigas que hacen el tarot y me parece que es muy buena, pero incluso mis amigas que hacen el tarot dicen esto explícitamente y es yo te estoy revisando, te estoy diciendo lo que veo hoy. ¿Por Ujú. qué? Porque es que todo el tiempo estás tomando decisiones. Entonces, si yo hoy te digo es que esa persona te conviene, pero tú fuiste y pasó, hiciste algo o él hizo algo, lo que sea, pues el futuro cambia, porque tus decisiones llevan otras acciones, ¿no? Llevan otras consecuencias. Ujú. Entonces, no es que seamos cerrados, no es que la persona que lea el tarot y que te diga, es que vas a tener esto y después no lo tienes, esté equivocada, es que está viendo tu momento presente. ¿Cómo Total. logras cambiar ese momento? ¿Cómo logras cambiar eso hacia el futuro cambiando tu presente? Tomando otras decisiones, tomando otras acciones frente a tu vida, ¿cierto? Empoderándote frente a ti mismo. Entonces, yo lo que hago, yo a la gente le digo, mira, a mí no me ponga a preguntar cosas de adivinación porque yo no hago eso. Ujú. Yo simplemente te llevo los mensajes que tú necesitas recibir en el presente porque esa es la misión además de los maestros ascendidos. No Ujú. te van a decir, usted va a tener no sé qué y una casa no sé dónde, no, no, no. Eso no es, pero tú necesitas hoy que no tienes claridad frente a tu situación, yo te puedo dar el mensaje y te puedo decir lo que ellos, no yo, ellos, lo que ellos tengan para decirte, que sea lo que sea. Además que es Y así como creas tu futuro, ¿no? O sea, lo que necesitas en el total, presente, porque te pueden decir que vas a tener una casa o que vas a tener no sé qué negocio, pero si no tienes el nivel de conciencia, de despertar, de esa autogestión, pues nunca va a llegar eso. Porque si, por ejemplo, tienes bloqueos con el dinero, si tienes bloqueos o creencias limitantes de ciertas cosas, nunca va a llegar la casa, nunca va a llegar lo que sea que te estén hablando, te estén prometiendo. Y esto que estás diciendo es súper importante y yo creo que aquí se le quita el velo a muchas personas de, pero es que es adivinación, pero es que eso está mal, pero es que es mejor con eso no me meto y prefiero yo aquí esperar a que las cosas pasen y así tampoco es. Porque allí entonces uh-huh. entra lo que tú decías del coaching y el entender muchas cosas de dónde estaba tu bloqueo, dónde está mi bloqueo, dónde está la creencia limitante, dónde está lo que me está impidiendo alcanzar lo que yo realmente quiero.
Y eso también, ese punto de saber qué quiero, tú lo decías, o sea, ¿qué quiero, para dónde voy? Esa es una de las preguntas más difíciles de contestar, pienso yo, y los Total. coaches no Que hacen no todo. se logra si no hay autoconocimiento, no hay forma de que tú llegues a eso, ¿no? Ese autoconocimiento es una labor y es un proceso, no pasa en 24 horas y a veces Totalmente. no se siente tan bonito. O sea, es muy bonito cuando ya entiendes toda la película, pero cuando estás allí es bastante oscuro. Y que además las personas creen que yo estoy dañada o yo estoy dañado, voy a Daña. terapia, voy donde un coaching, voy donde un coach, un psicólogo, lo que sea, y hago un proceso y ya voy a estar arreglada, ¿no? Y en realidad es que ese autoconocimiento es algo que estás haciendo toda tu vida empiezas, te conoces, toda tu vida descubres cosas de ti, toda tu vida aprendes cosas de ti, toda tu vida estás trabajando en ti, no es que tú te vayas a saltar todo, tienes pruebas, igual que pasa con la divinidad. Y mira que ahora que tú hablabas de eso me parecía muy, muy importante, porque es que la mayoría de personas que yo atiendo tienen un bloqueo con la espiritualidad, con Dios, con como esa conexión con la divinidad, porque tienen esta creencia del Dios castigador. Entonces, es el Dios que premia y castiga, ¿no? Entonces, yo le pido, porque además, pues obviamente estamos en un país que es muy católico y que están mucho de esta creencia, esa lógica religiosa. Entonces, yo voy y le pido a Diosito para que me ayude a algo. Y si Dios no lo cumple, entonces Dios, ¿por qué es tan malo conmigo? Pero es que Dios sí no me ve, pero es que yo, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Si yo soy buena persona, ¿por qué Dios a mí me castiga? Y porque entonces a las personas que esa persona que actúa mal, entonces le va bien. No, no, no. Es que no es Dios, eres tú, deja de echarle la culpa a Dios de todo lo que te corresponde a ti. Entonces esa persona que se está quejando, entonces tiene todos los bloqueos, no ha trabajado en sí mismo, no se conoce, no sabe qué pasa con sus heridas y cómo las está replicando en su presente, no toma decisiones, está sentado frustrado esperando que llegue Dios a tocarle la puerta y decirle, mire, aquí están los caminos, usted se porta bien, tenga. Así no funciona. Entonces, la gente queda como, y entonces si así no funciona, ¿cómo funciona, no? Sí, sí, ¿Qué, sí, sí. qué va a hacer? Pues la culpa también de es que soy tan mala, no soy suficiente, por eso no me bendice o por eso no pasa, porque también existen esos casos en que las personas se castigan tanto que llegan a creer que no son merecedores para nada y que aunque se los pongan enfrente, sabotean todo. O sea, no, yo no merezco Total, esto, yo no puedo, esto no es para mí, yo soy muy mala, he sido muy mala o lo que sea. Y entre más lo repiten, pues más creas esa realidad y más compruebas o encuentras esos eventos que te prueban de que sí, no sabes qué, yo no merezco esto, no merezco la pareja, no merezco la casa, no merezco la beca, no merezco nada, ni el trabajo, y entonces hasta aquí llegamos. Pero totalmente. creo que todo empieza desde ese autoconocimiento, desde ese despertar, y eso es la raíz, es responsabilidad total. ¿Que es fácil? No, pero que es Es muy necesario. potente y necesario, total. Sí, 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 totalmente. Y mira que, digamos que lo lindo de todo esto es que las personas pueden empezar a tener una conexión distinta con la espiritualidad y distinta con el poder superior cuando entienden esto, porque yo, digamos que mi explicación siempre es, Dios no es este hombre barbado que todos nos imaginamos y que está ahí en el cielo viéndonos a ver todo el tiempo, a ver usted qué, cómo va usted, ah, no, usted la embarró, ahí no, venga, yo no lo castigo. No, no, no. Dios es una energía, la energía suprema, Padre, Madre, creador de todo lo que existe en el universo. Y como es creador de todo lo que existe en el universo, entonces todo lo que existe en el universo tiene una partecita de divinidad. O sea, todos tenemos una partecita de divinidad adentro, ¿cierto? Y a partir de esa partecita de divinidad, que la podemos llamar de muchas maneras, yo superior, el super yo, etcétera, todo eso, es lo que conecta directamente como con ese Padre, Madre, creador de todo lo que existe, con ese Dios. Es la energía suprema, la energía suprema. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos estamos en esta tierra en un proceso de evolución, somos almas en evolución y todos los aprendizajes, todas las experiencias y todo lo que tenemos que vivir tiene un propósito y ese propósito es evolucionar, es crecer, es avanzar. Entonces, tú no vas a pasar por la vida saltándote de todos los aprendizajes y Dios no te va a saltar de los aprendizajes, que es lo que la gente cree, no, pero es que esta prueba tan difícil y Dios no me ayuda. No, 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 no es que Dios no te ayude, es que tú tienes que aprender algo con eso y Dios no te va a saltar de los aprendizajes. Dios no Ujú. está ahí para eso.
No está Ujú. para eso, está simplemente para guiarte. ¿Para qué? Para que tú evoluciones. Si para que tú evoluciones tienes que vivir cosas difíciles, pues las tienes que vivir. Si para que tú evoluciones tienes que enfrentarte y chocarte contra el mundo, pues lo tienes que hacer. Porque es que el que está de terco o de terca eres tú. El que no ha Ujú. querido entender eres tú. Y yo ahí sí cojo una frasecita de el coach que me encontré en ese momento de mi vida, que me dijo una vaina que para mí fue poderosísima y es, el universo te pone a ti una sopa y te dice, tómate la sopa. Y tú, no, 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 deme un pedazo de carne. Ok, bueno, ¿cómo haces su pedazo de carne? Tómate la sopa. No, 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 yo quiero pescado. Vale, cómete tu pescado. Tómate la sopa. Hasta que tú no te tomas la bendita sopa, el universo te la sigue presentando de todas las maneras posibles. Entonces, ¿es Dios? No, no es Dios. Entonces, la gente se molesta con Dios por cosas que no le corresponden a Dios, sino a ellos, porque es que Dios nos hizo, el poder superior nos hizo con algo que se llama el libre albedrío. Es decir, la divinidad no se va a meter en tu vida a menos de que tú se lo solicites. Y cuando tú se lo solicitas, pues es que Él va a guiarte hacia donde se supone que tú puedes evolucionar espiritualmente, donde puedes evolucionar, ¿no? Que eso vaya en contra de lo que tú quieres, pues es que eso es otra historia. Cuando tú abres la posibilidad que la divinidad entre en tu vida y tú dices, ay, yo abrí la posibilidad, pero entonces me divorcié. Pues sí, es que eso no era. Es que debías evolucionar y debías divorciarte para poder entender cosas. Pues sí, eso es. Pero si tú no quieres hacer caso, ¿hmm? Y es eso de que te vuelve y te presenta, porque hasta que no lo entiendes, hasta que no lo superas, hasta que no lo aprendes, te va a seguir presentando la oportunidad de aprender. Entonces, por eso es que muchas veces repetimos y digo, ay, otra vez me pasa, y otra vez me pasa, y otra vez me pasa. Entonces, si nos detuviéramos un momento a decir, ok, pero entonces, ¿por qué vuelve y me pasa lo mismo? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender? Y lo que tú dices es 100%, o sea, es muy, muy, muy cierto. Ok, me está ocurriendo, tengo que aprenderlo, ya, prueba pasada y listo, y sigue otra cosa. Y ahí es cuando ya se corta y no vuelve a suceder, pero no hasta que aprendemos, sino hasta que nos entregamos y decimos, listo, ya de aquí ya sé que esta es la decisión que tengo que tomar y esto es lo que debo hacer y así me debo comportar o esto es lo que debo cambiar en mí. Entonces ya las cosas pueden ir pasando, ya las pruebas son diferentes, ya las cosas son diferentes. Pero sí también eso que dijiste es súper importante de cuando nos abrimos a la divinidad, ¿no? Bueno, que Dios me ayude o que el universo me ayude. Pero lo que pasa es que nuestra conciencia a veces es tan limitada que no entendemos qué es lo mejor para nosotros. No entendemos que el divorcio fue lo mejor, o que el mudarme para otro lado fue lo mejor, o que el dejar ciertas cosas fue lo mejor, sino que lo vemos como aquí tan chiquito, tan limitado, Uh-huh. que no nos abrimos a que puede ser mejor esto o algo mejor. Fue lo que yo escuché en algún momento de un coach, es esto o algo mejor, abrirse a algo mejor, aunque en el momento no lo veamos, obviamente, sino que vemos todo como completamente al revés. Nada me está funcionando, pero no entiendo, pero... Y es en muchos aspectos, es en la salud, es en lo económico, es en la carrera, es en todo, ¿no? Porque Y- además nosotros creemos que debe ser a nuestro capricho. Entonces, Exactamente. ay, no me Más salió esto, difícil. ay, entonces no. Y es más difícil, ¿no? Es más difícil cuando queremos hacerlo como en nuestras propias fuerzas. Ahora, eso de que suelta, deja que te ayuden, tranquila, relájate, no es tan fácil. Háblanos un poquito sobre eso. Cuando en las sesiones, por ejemplo, que uno siente la energía de la persona así, ¿no? Especialmente cuando está ese bloqueo con la divinidad o ese bloqueo con Dios o esa pelea con Dios. Yo creo que la persona aunque su cuerpo diga que está relajado, su energía está así completamente contraída, está tenso. Entonces, háblanos un poquito sobre ese proceso de realmente entregarse, porque el soltar es otra historia, pero el entregarse a, bueno, en esta sesión vamos a ver qué pasa. Digamos Quiero que, mira, cambiar acá esto. tengo, voy a contar una anécdota interesante y recientemente, algo reciente, y es, hace poco atendí a un abogado que conocí cuando yo era periodista y este hombre, pues obviamente abogado muy desde lo racional, y él me dice, mira, yo sí siento que necesito como esto que tú haces porque yo me estoy sintiendo bloqueado y me siento frustrado, tal, y soy muy exitoso y no sé qué más, pero me cargo tal y energéticamente y no sé qué más, yo creo en las energías y no sé qué, en Dios no y en esas cosas no, pero y en los ángeles y en los arcángeles tampoco, pero yo sí siento y no sé qué y me siento cansada, bla, 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 ¿será que tú me puedes atender? Y yo le dije, mira, pues tú sabes lo que hago y tú sabes que yo trabajo con arcángeles y con los maestros ascendidos y con la divinidad, entonces
si tú aún sabiendo eso, quieres igual como vivir esta experiencia, Ujú, dale, sin problema. Si tú crees que no puedes conectar con esto, definitivamente no quieres, pues entonces no vengas a una sesión conmigo, porque no vas a poder sentir, experimentar, no te vas a abrir. Entonces yo, digamos que por un lado siempre le pido, de verdad, le pido al Arcángel Miguel, le pido a los ángeles, le pido a Dios que me ayude a conectar con esas personas que requieren mis servicios, pero que están abiertas a recibir eso que hago yo. Y siempre, mira, siempre me ha pasado que llegan personas que están muy abiertas, pero en estos casos yo hago la recomendación y esta persona decidió ir. Y decidió ir y resulta que lo que tenía era un bloqueo con Dios por una razón, y es que él creció en una familia muy católica y entonces incluso quería ser cura, pero se da cuenta que en donde él estaba aprendiendo y con el padre con el que él estaba, lamentablemente esto no es solamente la religión católica, es de todas las religiones, porque es que somos seres humanos y es decir, acá no es, todas las religiones tienen un objetivo y es que me parece que es muy valioso y yo por eso no peleo con las religiones, sino al contrario, yo creo que desde el espíritu de la religión es muy valioso y es esto de conectar con Dios y la divinidad y eso es lo que necesitamos. Yo a la gente le digo, usted no tiene que creer en lo que yo le digo o en lo que dice el papa o en lo que dice el cura o en lo que dice nadie. Usted tiene que creer en un poder superior que es el creador de todo lo que existe y conectar usted mismo, experimente lo que significa conectar con la divinidad a su manera. Puede ser otra distinta a la mía, está perfecto, lo hace más pero con auténtico. divinidad, claro. Entonces yo le digo, esta persona, el bloqueo era por eso, entonces estaba con un cura que termina siendo uno de los del escándalo de abusadores de menores, entonces se da cuenta, etcétera, y el team coge un bloqueo ahí con el tema de la religiosidad y después va y vive otra experiencia súper fuerte en la que ve a alguien que está metido también en la religión, que hace cosas que no son tan chéveres y entonces él se bloquea completamente. Y lo que le dijeron en ese momento, yo no, digamos que en ese momento no me acuerdo muy bien, pero era algo así como, porque a mí se me olvida, cuando pasan esas sesiones a mí se me olvida, pero en ese Que no momento eres lo tú. que, sí, exacto, pero en ese momento fue algo así como, es que eh, Dios no es el hombre, Dios no es lo que hacemos, no es lo que hace el hombre, es esto, es lo que está arriba, ¿sí? Es decir, tú no puedes bloquearte a la divinidad o no puedes poner como esta barrera para impedir conectar con la espiritualidad, con los ángeles, etcétera, a través de una experiencia que te pasó mal con los seres humanos, así sean seres humanos que están dedicados a estos propósitos de Dios, porque hay personas que supuestamente se dedican a eso, pero lo están haciendo desde un lugar que no está bien, desde un lugar oscuro, desde un lugar que no Ujú, es, pues que no es correcto, ¿no? Entonces, no se trata del hombre, se trata de que tú mismo experimentes y no tienes que ir a una iglesia, no tienes que sentarte allá a rezar nada, no tienes que buscar a un padre, no tienes que buscar a un pastor, no tienes que buscar a nadie, porque es que la conexión con Dios, todos tenemos divinidad, un pedacito de divinidad, tú puedes conectar con ujú. Dios y con la divinidad sin ir a ninguno de esos lugares. Si quieres hacerlo también está perfecto. Yo a veces que mi familia es católica y a veces si hay que ir a misa, pues hay que ir a misa. Si hay que rezar, yo rezo el rosario también, claro que sí, y además a mí fue orden explícita y lo que sea necesario, ir a una iglesia cristiana, pues también, he ido a iglesias judías, he ido hago prácticas budistas, ¿sabes? Es como en el lugar en donde yo siempre he dicho esto, en el lugar en donde yo encuentro a Dios, pues ahí voy a estar, sea el que sea. Ujú, ujú. Y muchas veces él mismo y usa esas formas para llegarte, porque si has tenido una pelea, si has tenido un bloqueo como el de esta persona que nos estabas contando, ay, yo sé que hay muchos que nos están viendo, nos están escuchando y están diciendo, sí, es que yo me acuerdo cuando tal cosa me pasó y desde ahí nunca más, y desde ahí Mm, nunca más. Pero él siempre, o sea, Dios siempre va a encontrar la manera de llegarte. Si te va a llegar por alguien como tú, por alguien como yo, por la persona que se encontró y empezaron a hablar de cualquier cosa o del budismo o lo que, de alguna manera para que puedas creer, de alguna manera para que te puedas abrir. Entonces es como estratégicamente que te llega para que digas, sí, ¿sabes qué? Aquí sí me siento bien. Aquí sí me siento bien en esta iglesia o me siento bien en mi casa meditando por las mañanas o bueno, lo que sea que te funcione, pero es esa conexión y esa comunicación constante. sí, Y total. cómo te abres entonces o cómo, en tu experiencia y en lo que ves con las personas que empiezan estos procesos de las coincidencias, ¿no? Como las
sincronicidades. Bueno, ahorita me pasó esto, me encontré justo con esta persona y me ofrecieron justo esto. O sea, ¿cómo empiezas tú a ver la rapidez de cómo estas cosas empiezan a ocurrir? Pues, o estos milagros, o estos mensajes, o que justo se te ocurrió una idea, que justo viste algo. Cuéntanos un poquito, a mí esa parte Yo me a las parece. personas Yo a las personas siempre les digo, lo primero que no existe verdad absoluta, porque entonces hay personas que se quedan en tratar de entender desde lo racional mucho de la lógica de Dios y entonces de lo que dice la Biblia y el Corán y la Cábala y entonces que los budistas dicen no sé qué y que los judíos no sé qué más y que los católicos no sé qué y que los cristianos entonces como se quedan en toda esta dinámica y lo importante no es eso, hay muchas verdades y cada quien, incluso cada quien tiene su verdad frente a muchas cosas y todas son válidas porque es que es tu verdad es tu verdad, la mía es la mía y todo está bien. No Ujú, tenemos por qué tener la misma verdad, ¿no? ujú. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo siempre le digo a las personas es, conectas con tu intuición, con lo que a ti te está llegando. Si tú estás sintiendo un llamado de a ti te encanta lo de Los Ángeles y estás sintiendo como ese llamado de, uy, es que a mí como que me llama mucho la atención y como que quiero saber y que el Arcángel Miguel y que Rafael y que Jofiel y no sé qué, y yo siento que esto y yo creo y veo los números espejo y me encuentro plumas y yo siento que, ok, ese es el camino, búscate, entonces empieza a conectar, yo a la gente le digo, empieza a conectar entonces con todo lo de Los Ángeles. No, 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 que es que a mí lo que me llama la atención es que yo veo el yoga y yo siento que a través del yoga y hago sesiones de yoga y como que para mí eso es como la conexión, perfecto. Conozco personas, no, que la respiración consciente, que a través del método de yo no sé qué, que aprendí, y es que entonces he estado revisando cosas de respiración consciente, yo siento que eso de la respiración a mí me cambia porque, perfecto, entonces es todo esto es conectar de una u otra manera con la divinidad de muchas maneras, no necesariamente desde esa lógica de no tienes que ser el rezandero o la rezandera para conectar con la divinidad, ¿no? Ni tiene que ser desde ese lugar ni de los ángeles, ni de la Virgen, desde Jesús, desde nada, cada quien conecta a su manera. Entonces, si no es los ángeles, la Virgen, Jesús, entonces puede ser, yo no sé, Buda, Ganesh, lo que sea, pero que tú sientas en el fondo uno sabe, uno siempre siente, como que siente llamados y uno dice, ok, como que por acá me puedo ir. Entonces, esos llamados siempre escuchan. O la gente que intuitivamente empieza a meditar y después se bloquea porque dice, no, es que yo definitivamente no puedo meditar, es que yo no sé meditar, es que a mí no me llegan los mensajes, que yo no veo, no sé qué. No, 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 no. Tú estás teniendo ese llamado a meditar. Ábrete a vivir la experiencia sin lo racional, no le metas mucha cabeza a tratar de entender que hay un paso a paso, entonces tengo que respirar, y entonces cierro, inhalo, exhalo, no sé qué, y me tengo que... No, 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 permítete vivir a ver cómo se siente desde el sentir, no tanto desde la razón, a ver cómo Ujú. conecto, porque es que todo esto es muy desde el sentir, siempre es de sentir. La canalización es desde el sentir, los ángeles es desde el sentir, la meditación es desde el sentir, las oraciones incluso desde el sentir, todo porque tú puedes recitar y decir sí, Padre Nuestro, no sé qué, pero si tú no lo sientes, no pasa nada, debes sentir, debes conectar con la emoción, ¿no? Que es la que nos lleva a esa intuición, a ese sabio, esa sabia interna, esa divinidad que hay dentro de nosotros. Entonces, ese para mí es el consejo número uno y lo que le digo a todo el mundo. Es desde el sentir, ábrete, todo eso que te está sonando, que es por ahí, bueno, vete por ahí a ver qué pasa. Aunque no tenga sentido y aunque muchos por fuera te estén diciendo, pero ¿cómo se te ocurre? Pero por ahí no es, pero es que, porque claro, lo están viendo desde su experiencia o desde su nivel de conciencia, pero tú lo que estás sintiendo y estás experimentando, pues nadie te lo va a poder validar, sino tú. Ujú. Y también no necesariamente te tienes que dedicar a eso, porque eso es lo otro. Ah, entonces ahora tengo que hacer angeóloga y entonces tengo ahora que estudiar y entonces tengo ahora que puedes tener las mismas experiencias o la guianza, pero en tu oficio y en lo que sea tu llamado. Y finalmente, pues lo importante es tener esa conexión, porque algo que dijiste de conectarse con esa divinidad es donde te das cuenta cuál es ese don y cuál es ese propósito. Y mucha gente está perdida en eso. Pero es que no sé cuál es mi propósito, pero no sé qué vine a hacer al mundo, pero no sé, no sé, en lugar de darse como un espacio y de ver que se puede ir despertando. Y mira que acá hay dos cosas interesantes. Y lo primero es como esta sensación que uno tiene que la única manera en la que uno puede como abordar o entrar más a profundidad frente a estos temas holísticos es desde esto, dedicarnos a esto y no necesariamente. Tú puedes
ser una persona que conecta con los ángeles y que te gusta aprender cosas de conectar con los ángeles, pero digamos que tu propósito es conectar con los ángeles para ayudarte a ti, a tu vida, o a tu familia, o a tu círculo cercano, y está perfecto. Ujú. O tú puedes ser alguien que ve espíritus, ¿no? Y sale y encuentra, y entonces te has intentado cerrar todo el tiempo a esto. Y cuando uno cierra sus dones, entonces lo que los dones terminan, o sea, te terminas sintiendo asfixiado porque es que estás bloqueándote y bloqueando una parte de ti. Entonces tú tienes el don, por ejemplo, de ver espíritus, ¿no? De ver personas fallecidas. Entonces es, ok, voy a encontrar, a ver por dónde va mi don. No necesariamente tiene que ser para dedicarte a ser el medium y el canalizador más y ayudarle a todo el mundo o a los espíritus a trascender y dedicarte a esto. No, 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 puede que sea simplemente porque los estás viendo para X, Y o Z, lo que sea. Sí. Tú lo vas a ir descubriendo. Entonces es como te abres, te permites como hacer las paces con tus dones, no desde el miedo, no desde la angustia, sino más bien como desde este proceso de descubrimiento y entender que si tú estás haciendo cosas desde la luz, no hay forma de que nada salga, es decir, no va a pasar nada malo si tú estás trabajando desde la luz, no va a pasar porque ese es el miedo, ¿no? Como todo esto, entre comillas, paranormal o lo que está dentro de lo sutil en este campo etéreo, pues tiende a ser, a la gente le tiende a dar mucho susto y mucho miedo, pero estoy hablando solo de espíritus, pero los espíritus no hay espíritu malo, ¿no? Entonces, cuando tú ves espíritus, por ejemplo, los espíritus no son malos. Ahí hay otra serie de cosas, o sea, el malo no es el espíritu, hay otra serie de cosas ahí, pero entonces si ves espíritus no le tengas miedo, porque es que no van a hacerte nada, o sea, no hay nada, son almas en evolución, igual que tú, igual que todos, ahí no hay nada. Y es muy, muy importante saber esto porque muchas veces nos cerramos justo por ese miedo de, y pues escuchas personas, y si se me entra un espíritu malo, y si entonces me posee no sé qué, y si entonces tal cosa, o sea, de pronto como el aún entender cómo funciona un poco para entonces me protejo, hasta dónde puedo llegar, no puedo llegar, por dónde mejor ni siquiera me meto, por dónde mejor dejemos las cosas quietas, no nos pongamos a explorar cosas que no entendemos y menos sin la guianza de alguien que pues ya haya tenido la experiencia. Pero Ahora, lo que sí y es cierto es eso. sí, desde lo que tú dices, tampoco irnos al extremo de mejor no quiero saber de nada porque me da miedo. Entonces, Ujú. ¿dónde está esa línea? O sea, ¿qué dirías tú que es lo que te da ese indicador que te dice mejor eso respeto y aléjate"? Y Diga- dónde sí, mejor vamos y exploremos más porque por aquí es. Digamos que todo lo que sea luz, que tú sepas que es luz, digamos que ahí no hay pierde y mucho es desde el sentir. Cuando tú estás en la luz, no te da miedo, no te da angustia, no te da, no. Ahora, hay cosas que hay que tener mucho cuidado. Si tú canalizas o conectas con espíritus, pues obviamente al ser un canalizador, primero abres la puerta y esa puerta es una puerta que hay que saberla abrir. Entonces, si tú estás haciendo eso de esa manera así empírica, pues sí la recomendación es que busques a alguien que pueda ser tu mentor, tu guía para hacerlo de una manera adecuada, porque lo que tú dices sí es verdad. Es decir, tú abres la puerta y abres la puerta que entre de todo. O sea, puede entrar seres de luz, puede entrar espíritus, puede entrar entes y seres de oscuridad, y si tú no sabes qué es lo que estás haciendo, pues realmente sí puedes conectar con la oscuridad y realmente sí puede haber, y que eso es lo que le pasa a mucha gente que no entiende bien cómo hace, intenta hacer estas cosas, o esa gente que se pone a experimentar ahí, no, que la ouija para conectar con la gente muerta y yo no sé qué más, y conectan pero no conectan con espíritus ni con seres de luz, conectan con seres de oscuridad y los seres de oscuridad se hacen pasar por seres de luz también, se hacen pasar por espíritus, se hacen pasar. Entonces, digamos que tú debes saber muy bien cómo manejar el tema y esto debes saberlo, o sea, debes tener ciertos conocimientos, debes tener ciertas habilidades, debes estar en una posición en la que puedas hacer esto con mucha responsabilidad, porque si no, sí, sí es delicado, es decir, esto no es un juego. Pero digamos que como no todo el mundo está en esa posición de la canalización, de conectar con lo etéreo, lo que sí en conectar de, digo yo, de recibir mensajes, de llegar a ese nivel de poder ver espíritus y demás, y no todo el mundo está interesado en eso tampoco. Entonces, digamos que para las personas, a grosso modo, como en lo grueso del asunto, pues es que no necesariamente tienes que llegar a todo esto que te estoy contando. Esto es para las personas que tienen estos dones y que necesitan
necesitan desarrollarlos, pero los que quieren conectar con la divinidad, que somos todos los seres humanos, o sea, todos los seres humanos podemos conectar con la divinidad, así tengamos esos dones de canalizar o no, así tengamos esas posibilidades de ser médium o no, así queramos hacerlo, ¿no? Porque en realidad es que todos podemos desde que desarrollemos la glándula pineal y demás, y que todos podemos de una u otra manera hacer eso, pero las personas que quieren conectar con la divinidad, lo único es desde lo que creas, desde lo que sientas que es, ábrete a conectar, ábrete a recibir, e incluso te voy a hablar de los ángeles, que es, digamos que yo trabajo mucho con los seres de luz, con los ángeles, los maestros ascendidos, pero los ángeles es una cosa muy linda porque es la energía pura de Dios, ¿no? Entonces yo a la gente le digo, el lugar en donde hay más desempleo, y eso lo dice un libro, donde hay más desempleo en el universo es en el cielo, porque hay ángeles para todo y nosotros no los usamos. No los usamos. Entonces, yo le digo a la gente, tú perfectamente puedes sentarte, pero no, eso no tiene que tener una vaina elaborada, nada. Tú necesitas conseguir trabajo, necesitas tener claridad en tu mundo laboral, necesitas que el dinero te fluya, ok, puedes ponerle una velita al arcángel Uriel, naranja, el arcángel Uriel es el color oro rubí o naranja. Ponle la velita al arcángel Uriel y lo invocas. Invoco la presencia o pido la presencia del arcángel Uriel en este lugar para que, arcángel, por favor, ayúdame a conseguir un trabajo que sea óptimo para mí, que etcétera, 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 lo que quieras pedir. Por favor, arcángel, dame una señal. Dame una señal. Entonces, dame una señal es que tú te metiste a tu celular y salió un mensaje de algo que tú estabas necesitando y ahí está, de lo que pediste. O alguien te habló de algún tema, o te apareció una oferta ahí de lo que sea. No necesariamente tiene que ser estas cosas así súper paranormales que dame una señal. Entonces yo quiero abrir la ventana y que ya vea al arcángel así gigante al lado, no. O entonces estás en una meditación y una meditación, no sé, para conectar, ¿qué te digo yo? Con los ángeles. Entonces estás ahí, no, Arcángel Miguel y el Arcángel Miguel y no sé qué más, y se levantan frustrados. Ay, no, 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 yo no vi eso ningún arcángel, no, 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 pero vi todo el Pasó tiempo una luz nada. azul. Sí, pero vi una luz azul. Pues es que eso es que no necesariamente está en esta lógica que nosotros tenemos humanas, puedes ver luces, puedes escarcharte, pues tantas cosas. Es como estar abierto a las señales y a conectar con la divinidad desde el lugar que quieras conectar y desde que sea de luz, desde que sea la divinidad, desde que no, pues obviamente que no estés en ese punto, pues de meterte ya con lo etéreo y demás, que tiende a ser más delicado, como lo explicaba ahorita. Desde que esté en ese punto, pues no pasa nada. Tú puedes conectar con los seres de luz en todo momento, lo que tú quieras pueden ayudarte. Yo te voy a ser sincera, yo tengo mi negocio y yo me siento a comité angelical con todos los ángeles, a ver, arcángel, ángel Necesitamos financiero, ángel no sé qué, ángel no sé qué más, arcángeles tal, 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 esto esta semana, esto no sé qué más, revisemos tal, así, Ujú, ujú. y fluye. Y desde esa confianza, Ujú. desde esa certeza, desde eso como yo sé que va a pasar, así vea la luz solamente azul o así vea la escarcha o así no vea nada, pero es como tener la certeza, pienso yo, es tener la seguridad, la certeza, la fe, la confianza, como quieras llamarlo, de que las cosas están pasando, aunque no las estés viendo, pero están pasando tras bambalinas y se están moviendo muchas cosas mientras estás aquí o creyendo o dudando, pero están pasando, están pasando. Ujú. Algo Totalmente. está pasando siempre a tu favor si así lo crees. Porque es igual que la manifestación. Tú simplemente con los ángeles, los arcángeles, los seres de luz es igual. Tú pides y confías, sueltas, porque Ujú, es que tú no puedes estar ahí. Hoy, arcángel, ayúdame por favor a encontrar a abrirse las puertas para encontrar mi negocio, el trabajo que yo quiero, lo que sea. Y ujú. entonces a los 20 minutos está, ay, pero arcángel, por favor, ay, no, pero yo no estoy, no, 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 y te sientas angustiada. No, ¿y yo qué voy a hacer, Dios mío? Y es que entonces, no, pero es que esto no sale y esto no sale y no sale y no sale y no sale. Pues es que estás vibrando en una frecuencia baja de energía. Así no hay forma de que puedas conectar con eso que quieres. Entonces tú energéticamente debes estar vibrando en una frecuencia alta de energía para poder recibir todas las cosas y abrirte a eso, ¿no? Y debes conectar con la divinidad, pero confiar en que la divinidad va a hacer su tarea y no la tarea de la manera que tú quieres, la tarea de la manera que debe ser. Entonces a veces le pedimos cosas y cosas sobre todo frente a los otros y es, por favor, que ese hombre ya no siga con esa mujer, que por favor, que ya no me siga siendo infiel, pero por favor, Diosito. Y entonces, no, Dios, es que no me cumple porque es que yo le estoy pidiendo y mire, ese sigue ahí con esa vieja. No, 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 es que tú no tienes la capacidad de influir ni en la vida del otro,
ni en el proceso del otro, ni en el libre albedrío del otro. Si Dios, que es el creador de todo lo que existe, no influye, no interviene Ahora en mira. nuestro libre albedrío, ahora porque tú lo vas a hacer con alguien. Pues Ujú, eso no va a pasar, entonces obviamente la divinidad no te va a ayudar con eso. ¿Y ujú. qué tan abierto quieres ser? Tú pides las cosas de manera específica, pero pídelas abriéndote a la posibilidad que sea lo mejor para ti, porque es que estás pidiendo cosas, pero esas cosas no te llegan, pues no te llegan porque es que eso no es para ti, porque no es por ese lugar, Ujú. no te van a saltar los aprendizajes. Sí, sí, o no estás listo y lo que sea que te esté ocurriendo, Listo. pues tienes lo que es requerido para para sobrellevarlo, pero es desde esa apertura, ¿no? Desde la conciencia, desde la responsabilidad. Me encanta toda esta conversación y, y bueno, vamos así como concluyendo de todo, yo creo que cubrimos muchas cosas que yo quería cubrir en esta conversación porque obviamente se puede ir por muchas ramas, ¿no? O nos dedicamos a Los Ángeles o nos dedicamos a muchas cosas, pero creo que ese hilo conductor ha sido el autoconocerte, el abrirte, el saber que existen estas cosas, el saber que no es solamente para el uno, para el otro, que para esta persona especial, sino desde lo que tú haces, desde tu oficio, desde donde estás. Y que allí siempre está esa posibilidad, esa oportunidad, porque es lo que eres. O sea, no puedes negar tu divinidad, no puedes negar lo que eres y ya. Y no me refiero a títulos ni a, sino desde el ser. Ujú, Sí. Y totalmente. bueno, algo que tengas para compartirnos en este momento que intuitivamente quieras decirles y así concluimos esta conversación y luego obviamente compartes dónde te pueden encontrar, si están en Bogotá, dónde te pueden, bueno, donde sea que estén en cualquier parte del mundo, donde te pueden ubicar. Ujú. Bueno, que a mí me parece muy lindo. Yo generalmente cuando hablo de estos temas de conectar con la divinidad cuento mucho mi experiencia porque digamos que muchas personas terminan conectando y esto es sobre todo para esas que no creen tanto, que no se permiten de una manera, de una u otra manera como abrirse a la divinidad y demás, como poder sentir cierta espejo ahí y Ujú, abrirse también a poder hacerlo pues a su manera, ¿no? Entonces, con respecto a como a Dios y a la espiritualidad, obviamente yo vengo de familia católica. Eh, Estudié en colegio de monjas y yo, claro, eso a mí me bloqueó completamente más toda esta idea de lo que es la religión y muchas cosas que pasaban en la religión con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces eso hizo que yo me alejara completamente. A pesar de que, pues obviamente yo siempre he creído en Dios, en un poder superior y demás, pero en un momento me olvidé completamente del tema y yo dije, eso no es importante, no es importante. ujú, Y en una de las crisis más fuertes de mi vida, cuando estaba desbaratando toda mi vida, entré en depresión y no llevaba una semana sin poder pararme de la cama, sin comer, sintiéndome muy mal. Y una amiga mía cristiana me escribe y me dice, Dianis, el jueves van a hacer no sé qué cosa, ¿por qué no vas? Y yo, como pude, estando súper mal, como pude, me paré, me arreglé y fui y fue el mensaje, es decir, yo me senté y esa persona que estaba hablando ahí era tal cual como si me estuviera hablando a mí de todas las preocupaciones que yo tenía respondiendo, ¿no? Y ujú, esto no es porque sea lo católico, lo cristiano o un guía espiritual o una angeóloga, no. Simplemente es los mensajes te llegan a ti en el momento que tienen que llegar y la divinidad toma los instrumentos que debe tomar y las herramientas para, y puede ser de muchas maneras. ujú, Entonces, a mí fue de esa manera y yo llego allá y lo escucho y yo digo, uff, claro, qué poderoso. Llego a mi casa, me acuesto y yo atacada llorando, lo único que dije fue, Dios, ya llevo muchos años haciéndolo a mi manera y no funcionó. Voy, de verdad, te suelto todo, suelto mi vida, suelto todo y simplemente voy a hacerte caso. Voy a hacerte caso porque ya estoy cansada de hacerlo a mi manera. Ponme tú en el lugar que debas ponerme, yo quiero servirte a ti y dime qué debo hacer, no más. Y entonces, pues desde ahí, digamos que fue la divinidad actuando sobre mí, ¿no? Pero también yo poniendo de mi parte para entenderme y para empezar a avanzar en ciertas cosas. Y todo el tiempo desde ahí he sentido mucho la presencia del poder superior, de Dios, de los ángeles, de Jesús, de María, de todos en mi vida, porque
de los maestros ascendidos, porque mm, pues lo que termina pasando es, ok, yo estaba intentando construir una relación con alguien, se fue, se desbarató todo, se fue. Entonces uno diría, claro, yo digo eso a Dios y entonces no vea, se me acabó esto. No, 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 ok, lo acepto. Esto era lo que tenía que pasar, perfecto, lo acepto. Y hasta hace poco, digamos que cuando volví, como ya empecé a canalizar y demás, fue muy interesante porque yo estaba con mi mentor y entonces terminamos en una sesión antes, yo había hecho unos días antes bueno, una sesión no, estaba con mi mejor amiga y terminé canalizando un espíritu. Pero yo todavía no, lo que te digo, eso debe hacerse con mucho respeto, entonces, y con mucho conocimiento entonces yo como que todavía no he querido meterme mucho como en el tema de los espíritus. Terminé canalizando un espíritu y la cosa fue medio densa. Entonces hablo con mi mentor y él me dice, yo le dije, mira, ese día sentí como esta sensación de miedo profundo que yo había sentido cuando tenía 8 o 9 años que veía cosas, pero es una sensación de miedo muy grande y nunca la había sentido hasta ese momento otra vez. Entonces él me dijo, ¿quieres ver quién era? Y yo, sí. Y entonces me dice, cierra los ojos y siente la energía. Y yo siento esa energía y me dice él, ¿es esto? Y yo le dije, sí, tal cual. Y me ataca a llorar, le dije, sí, tal cual. Mira quién es. Y vi y era Jesús. Entonces, el maestro Jesús me dice, como que porque tenía miedo de verlo a él y de conectar con él, porque yo, claro, con los arcángeles y con los ángeles, yo sí, y hablamos y no sé qué, pero Jesús yo lo tenía Confianza. ahí como, sí, entonces que porque tenía miedo de conectar con él. Y entonces después como hablando un poco en la conversación, esto suena raro, la conversación con él, pero un poco como no es miedo, es vergüenza, porque yo sentía que yo no era merecedora de Ajá, poder conectar o que él me viera, porque claro, como está esta idea de la pecadora y de que si hago cosas y no sé qué más, entonces no soy digna de él. exacto, sí. Entonces es como, eso me cambió el chip completamente y claro, es que no se trata de eso, al contrario, ¿no? Y esto es, digamos que todo esto lo estoy contando es porque para mí sí, o sea, a mí lo que me hizo mucho sentido fue poder abrirme a experimentar, conectar con la divinidad desde el lugar que a mí me hizo sentido, que no era este que yo ya había aprendido desde niña, que no era este que en mi entorno estaba tampoco, que ni siquiera fue este del lugar en donde me llevaron a recibir el mensaje. Todo fue un, un cúmulo de cosas que me llevó y hoy conecto con varias personas que están desde diferentes lugares, desde la espiritualidad. Una de mis grandes amigas es cristiana, súper cristiana, y tenemos conversaciones muy profundas de la divinidad y demás, porque es que no se trata de irse por un lado o por el otro, se trata de conectar con ese poder superior, ¿no? Sí, Y eso no tiene religión, no tiene estrato, no tiene nada. Entonces si hoy estás sintiendo o si hoy ya crees que a través de todo esto que has hecho no es suficiente, ábrete la posibilidad de conectar con la divinidad y ábrete la posibilidad de ver cómo la divinidad, los seres de luz y todo interceden en tu vida y hacen parte de tu vida también. Ujú. Porque ya lo Y están haciendo. Es cambia, claro, reconocerlo. Ya lo están haciendo. Es reconocer. totalmente, totalmente. Y digamos que es como respetan el libre albedrío, la divinidad, los seres de luz, los maestros ascendidos, los guías espirituales, no intervienen, bueno, los guías sí, no intervienen en tu vida a menos de que tú se los solicites explícitamente. Incluso Jesús, la Virgen, no intervienen a menos de que tú se los solicites. Tú no lo pides, perfecto, ellos no van a intervenir porque respetan tu libre albedrío. Entonces, si lo que quieres es ayuda celestial, ayuda divina, pues ábrete a recibirla desde donde creas, desde donde sientas que debe ser. Y desde donde estás, y así está perfecto. Ujú. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias por lo que haces. Gracias por este espacio, por la generosidad de tu tiempo y de todo el conocimiento, de tu propia experiencia, que yo creo que eso lo hace muy valioso. Y también gracias por abrirte tú a tu propio proceso. Yo siempre digo esto, o sea, gracias por quererte mucho o poquito o lo que sea, la dosis que haya sido para abrirte, para hacer tu proceso, para desbaratar tu vida y volverla a armar, porque eso no es tan fácil, requiere de mucha energía, requiere de muchos recursos de tu ser.
y pues para el servicio de otros eso es espectacular. Así que muchas gracias por lo que haces en el mundo, por lo que estás creando y pues yo súper agradecida de este espacio contigo, de conectar contigo y de coincidir. Y bueno, pues esto espero que le haya servido a muchos. Yo sé que sí, algo debió quedar ahí, algo les debió sonar y pues espero que lo usen como ese siguiente paso para lo que sea la transformación en sus vidas. Así que vamos a compartir tus redes para que te sigan, para que te busquen, para que, bueno, si llegaron a esta conversación es por algo, no es coincidencia. Totalmente a ti. Gracias por este espacio tan lindo, también por todo lo que haces, por esa buena intención de querer como moverte en los diferentes aspectos y conectar con otras personas que estamos metidos en como en este mundo holístico también para llevarle diferentes mensajes eh, a todos los que quieren empezar a transformar su vida, empezar a crecer desde lo espiritual, desde el ser humano, desde todas las tres dimensiones del ser y todo es completamente necesario porque digamos que todos estamos como en un despertar, ¿no? El mundo está avanzando hacia un despertar espiritual distinto, por eso es que cada vez estos temas tienden a ser más importantes y la gente se interesa más por eso, porque estamos en un despertar espiritual, entonces yo siempre lo digo, ojalá que sean muchas personas que se dediquen a esto, muchas personas que conecten con esto, muchas personas que quieran empezar a trabajar en sí mismos, que quieran empezar a conectar con la divinidad, con los ángeles, con la meditación, con la espiritualidad, con el yoga, con la respiración consciente, con lo que sientan que debe ser, pero avancemos todos, porque esto nos va a llevar a otro lugar desde la humanidad, entonces muy valioso y es muy especial y de verdad este espacio muy lindo, me encantó, muchísimas gracias por abrirme también la puerta de este lugar tan lindo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hasta un próximo episodio y bueno, vamos a compartir todas tus redes aquí en las notas para donde te puedan encontrar. Y bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.